Soy Didi Contreras y esto es Melted Metal. Saludos queridos escuchas, donde quiera que estén en el planeta. Les habla Didi Contreras y esto es Melted Metal, una producción del fukitifu.com. En el día de hoy vamos a hablar de otro de esos temas que me apasionan desde la niñez, de esa cosa tan extraña que llaman el tiempo. Cualquiera de nosotros podría decir que mira un reloj y cree tener una idea de lo que es el tiempo, pero en realidad es algo bastante abstracto y complejo de explicar. Y a día de hoy, los físicos todavía se preguntan realmente qué es el tiempo. En esta oportunidad vamos a hablar no de la física del tiempo, sino de una increíble historia de un supuesto viaje en el tiempo. Una historia que es muy conocida dentro del mundillo del misterio y la conspiración, pero una historia de la que quizás los oyentes de este programa no hayan escuchado hablar. Se trata de la historia de John Titor. Realidad, ficción, una broma bien montada. Vamos a contar la historia y que sean ustedes mismos quienes saquen sus propias conclusiones. Les recuerdo que este episodio, al igual que los últimos, cuenta con dos versiones. La que llamo la versión larga, en donde escucharemos canciones de rock y metal relacionadas con el tema del tiempo, acompañadas de una breve descripción, y otra versión corta donde sonará de cortina algún tema de rock y metal, pero donde no los voy a aturdir a los que no son rockeros con música que no les gusta, así que nos centraremos más en la narración de la historia. Si no te gusta mucho el metal y entraste en la versión larga, te invito a que pares ahora y te pases a la versión corta. Y viceversa, si eres rockero y te has metido en la versión corta, tal vez te guste más la versión larga porque habrá música que te guste. Sin más preámbulos, vamos a la historia. Nuestra historia comienza en el famoso programa de misterio de la radio estadounidense Coast to Coast, para entonces presentado por su creador, el ya fallecido Art Bell. En ocasiones, Art abría las líneas telefónicas para que la gente llamara, y en algunas de esas ocasiones abría las líneas para que supuestos viajeros del tiempo llamaran y contaran sus historias. En la madrugada del 29 de julio de 1998, durante una de estas llamadas telefónicas, Art recibió un fax de una persona que decía ser un viajero del tiempo. En este fax, que puedes leer completamente transcrito al español en nuestra web fukitifu.com, el viajero decía venir del año 2036. Según este hombre, los viajes en el tiempo fueron inventados en el año 2034 gracias a las investigaciones realizadas en el CERN en Suiza, en donde se habrían encontrado singularidades en el acelerador de partículas. Singularidades que habrían permitido construir en el futuro un primer motor de singularidades en rotación dentro de un campo magnético.
la base de lo que sería la máquina del tiempo, que permitiría viajar tanto al pasado como al futuro. En este fax, el viajero dice que los humanos del futuro han hecho exploraciones hacia el futuro lejano y que se dieron cuenta que la Tierra dejaba de existir en el año 2564. Él dice que su misión en ese momento y la de otros varios viajeros era detectar qué había pasado en el tiempo que hacía que desapareciera la Tierra en el año 2564. Él pensaba que era algo que había ocurrido en los alrededores del año 2000. Creía que un arma nuclear utilizada por Irak en una guerra que habían tenido con Israel podría haber sido la clave, y le dice a Art que intentará comprobarlo y que volverá con más información para contarle qué pasó. En ese mismo año 1998, Art recibe un segundo fax en otra sesión telefónica con viajeros del tiempo. En este segundo fax, nuestro viajero, que dice ser el mismo del primer fax, confiesa que está en nuestra línea de tiempo desde abril y dice que ha creado vínculos con gente de esta época y que por eso quiere ayudarnos revelando cierta información del futuro. Le dice a Art que junto con el fax van a ir varias páginas del manual de operaciones de la máquina del tiempo y fotos a color del artefacto. Además, se pone a la orden para explicarle a Art detalles de la física del viaje en el tiempo. Este sería el primer episodio de esta interesante historia. El 2 de noviembre del año 2000, un usuario aparece bajo el nombre de Time Travel Zero en el foro de internet del Time Travel Institute, que es una web particular que acumula información sobre viajes en el tiempo, supuestos viajes en el tiempo y la posibilidad de viajar en el tiempo. En este foro, el usuario comienza diciendo que es un viajero que viene del año 2036 y dice que estaba a punto de darse por vencido de que nadie en ese foro conociera a Tipler y a Kerr, autores de un hipotético dispositivo llamado el cilindro de Tipler, que permitiría, en teoría, viajes en el tiempo hacia el pasado. Bueno, cuando digo autores de dispositivo me refiero a física teórica. De hecho, es física teórica de los años 50 y 60, donde se habla de hipotéticos dispositivos que permitirían viajar en el tiempo. Según Time Travel Zero, el CERN descubre los fundamentos teóricos en las cercanías del año 2001, para que luego en el año 2034 se cree la primera máquina del tiempo por la compañía General Electric, usando los principios descritos por Tipler en sus papers. En los primeros posts de los foros, el usuario comienza a hablar de los fundamentos del viaje en el tiempo. Esto llama la atención de inmediato de un sinnúmero de usuarios del foro, quienes comienzan a hacerle preguntas. El usuario dice ser un soldado norteamericano afincado en Tampa, Florida, que había viajado al pasado, específicamente al año 1975, con el objeto de recuperar un computador IBM 5100. El IBM 5100, uno de los primeros computadores portátiles, sería necesario para buscar errores en el software de las computadoras Unix que van a verse afectados por el problema del año 2038. El problema del año 2038 en informática. En ese año está previsto que ocurra algo similar a lo del año 2000.
el I2K o el Y2K en América Latina. Esto no es ciencia ficción, esto es real. Los sistemas Unix basados en 32 bits utilizan para contar el tiempo el número de segundos que han transcurrido desde el 1 de enero del año 1970. Esto es algo que cualquier persona que trabaje con Unix lo sabe. Los famosos timestamp. El máximo número entero que se puede expresar con 32 bits, estamos hablando de números binarios, es el 19 de enero del año 2038. Cuando pase un segundo más del máximo tiempo que se puede representar, los programas de computadoras van a pensar que la fecha ha regresado al año 1901. Yo, que estoy ligado al mundo de la informática, es un problema que llevo escuchando desde antes del año 2000 y que en aquella época todo el mundo daba por sentado que, no sé, de aquí a 20 años, o sea, a hoy, es un problema que ya estaría corregido. Pero la verdad es que no, el problema todavía existe. Quedan 18 años para corregirlo y no está corregido. Innumerables sistemas de bancos y de instituciones grandes, de estas que utilizan, sobre todo los que utilizan computación de mainframe con lenguaje COBOL, están impactados por este problema. Y si no se corrige antes del 2038, se verán afectados. Y uno se pregunta, pero si vienes del año 2036, ¿cómo es que no han corregido el problema todavía? Y bueno, es que según Time Travel Zero, una guerra mundial y una guerra civil en los Estados Unidos impidieron que el mundo se dedicara a modernizar los sistemas por allá en el año 2036, la fecha en la que él viajó en el tiempo. El intercambio de información continuaría en este foro del Time Travel Institute, pero luego se cambiaría a otra plataforma, el BBS del programa Coast to Coast. Para quienes no sepan, un BBS o un Bulletin Board era una especie de foro primitivo, de esos que existían antes de que el World Wide Web, el WWW o WWW, pasara a dominar todo el resto de protocolos sobre Internet. El Time Travel Zero se muda a este foro porque quiere compartir fotos de sus dispositivos y sus manuales con el resto de la gente. Así que el 21 de enero del año 2001, Time Travel Zero revelaría su nombre por primera vez: John Titor. Titor afirmaba que pertenecía a una brigada de viajes del tiempo asociada al ejército y al gobierno norteamericanos. Luego de su viaje al año 1975, que como ya hemos dicho, tenía la misión de recuperar un computador IBM 5100 y para la cual había sido especialmente seleccionado porque su abuelo había participado en la creación de este computador trabajando en IBM, nuestro amigo había hecho una parada en el año 2000, bueno, en las cercanías del año 2000, específicamente desde abril de 1998, porque quería visitar a su familia y pasar un tiempo con ellos. Además, quería hacer fotos de cómo era Norteamérica justo antes de que empezara la guerra civil. Pero ¿cómo era su máquina del tiempo? Bueno, Titor decía que su máquina del tiempo era una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria impulsada por dos singularidades duales positivas rotatorias. Vaya título. Esta máquina generaba un cilindro de Tipler estándar. Recordemos que Titor apareció preguntando cómo era posible que en ese foro no se hablara de Tipler. La máquina contaba con
3 ordenadores de a bordo para realizar cálculos, tenía 4 relojes de cesio, tenía sensores de gravedad, un inyector de electrones para la alteración de la masa de las singularidades rotatorias, tenía 2 contenedores magnéticos para albergar las microsingularidades y un sistema de enfriamiento y ventilación de rayos X. Cuando Titor empieza a hablar de artefactos, de tecnología, de física, los miembros del foro lo empiezan a bombardear con preguntas. Preguntas sobre todo de física. Preguntas que Titor no era demasiado capaz de responder. Él decía que él solo era el piloto de la máquina del tiempo, que él no era físico. Que era como preguntarle a un piloto de avión comercial sobre la física de cómo funcionan los motores o la física de cómo es el vuelo en general de los aviones, que no tienen por qué saberlo, simplemente están entrenados para operar la máquina. Bueno, en parte tiene razón. Titor efectivamente compartió fotos de su unidad, de su máquina del tiempo, que si quieren verlas pueden ir a fugitifu.com al artículo que acompaña este audio y allí están las fotos. La máquina del tiempo la habían instalado en la parte de atrás de un Corvette Chevrolet de 1967. Supuestamente Titor luego intercambia este vehículo en el pasado, en el 75, y después monta la máquina en la parte de atrás de un 4x4, un vehículo de estos de doble tracción. Titor decía que cuando se inventó la máquina del tiempo, los científicos habían comprobado que el modelo teórico de Hugh Everett de los multiversos, múltiples universos, era el modelo correcto, y que esto hacía que los viajes en el tiempo fuesen completamente seguros para las líneas temporales de las que venían, ya que cuando se llega a un punto del tiempo en el pasado, una vez que apagas el artefacto y las microsingularidades desaparecen, un nuevo universo paralelo era creado. Él decía que él mismo había visto pequeños cambios en la historia de las líneas de tiempo a las que llegaba. Por ejemplo, eventos deportivos que él recordaba que habían tenido un ganador, en esa otra línea del tiempo tenía un nuevo ganador. O dice que iba por la calle y veía marcas de vehículos que él no recordaba que existieran ni que hubiesen existido jamás. Hablaba de diferencias entre las líneas del tiempo entre un 1 y un 2%, y que en la medida que te ibas alejando dando saltos en el tiempo, pues más y más diferencias te ibas a encontrar con la línea del tiempo original de la que habías partido. También hablaba que los científicos estaban trabajando en mejorar lo que es la computación que estaba asociada a la máquina del tiempo y la precisión de los relojes de cesio para evitar que los saltos provocaran tantos cambios entre la línea del tiempo original y la línea del tiempo en la que se aterrizaba. Los miembros del foro obviamente le preguntaban sobre si era posible viajar hacia el pasado, que si no se cometían irregularidades como la paradoja del abuelo, esta que dice que el viaje en el tiempo es imposible porque uno podría ser capaz de matar a su abuelo y al matar a su abuelo impedir que uno mismo hubiese nacido, con lo que impediría el viaje en el tiempo. Y Titor decía que no, que eso era imposible que pasara, que incluso él mismo había visto a su yo niño en las cercanías del año 2000 y que no había pasado absolutamente nada. Obviamente en las conversaciones de los foros en las
que participó Titor, que duraron alrededor de 4 meses antes de que desapareciera para siempre, la gente le preguntó muchísimas veces cómo era el futuro, cómo era su tiempo y si sabía cómo iba a ser nuestro futuro. Y Titor hizo infinidad de predicciones. Por cierto, existe una página web que se llama johntitor.com y allí se pueden leer absolutamente todos los posts que hizo Titor en esos 4 meses. Pero, ¿qué fue lo que predijo? Vamos a verlo. La primera predicción, fue la que hizo en el primer fax que envió a Coast to Coast. Allí hablaba del problema del año 2000, del I2K, Y2K. Titor le dijo a Art Bell que el I2K había sido un verdadero desastre, que muchísima gente había muerto en enero del año 2000 congelada en las carreteras intentando buscar climas más cálidos, pues el problema del año 2000 había hecho que las plantas de electricidad se pararan, un apagón general y la gente no se pudo calentar. Todo esto por los fallos en las computadoras. Bueno, esta predicción obviamente no ocurrió. E incluso Titor, si vivió en nuestra línea de tiempo desde el 98 hasta el 2001, pues él mismo vio que no ocurría. John también nos hablaba de una guerra civil en los Estados Unidos. Dice que luego de las elecciones del año 2004 se desatan una serie de manifestaciones y revueltas callejeras que tendrían a los Estados Unidos en sus obras y que serían cada vez más y más intensas. Dice que esta serie de protestas desestabilizarían lo que es el sistema de derechos civiles de los Estados Unidos y lo describe como eventos tipo Waco, Texas. Si recuerdan esto de David Koresh, la matanza de Waco, Texas, que se estarían produciendo prácticamente todos los meses en diferentes puntos de los Estados Unidos hasta que en el año 2008 se vuelve una guerra total. Como consecuencia de esta guerra civil, los Estados Unidos se dividirían en 5 regiones autónomas. Una de las razones por las que decidí hablar de John Titor es porque en las últimas semanas hubo bastantes protestas en los Estados Unidos, protestas antirraciales y riots por la muerte de George Floyd, protestas sobre todo antirraciales. Y esto me hizo recordar la predicción de John de protestas que desembocaban en una guerra civil en los Estados Unidos. Esta guerra civil en los Estados Unidos se prolongaría hasta el año 2015 y terminaría abruptamente como consecuencia de la Tercera Guerra Mundial. En la Tercera Guerra Mundial, los rusos se supone que utilizaron armas nucleares sobre ciudades de los Estados Unidos. Entre ellas menciona Washington D.C. y Jacksonville. También dice que los rusos atacan a China y atacan a Europa y tanto China como Europa quedan completamente destruidas. Luego de esta guerra mundial, la capital de los Estados Unidos sería trasladada a la ciudad de Omaha, en Nebraska. Los Estados Unidos serían los ganadores de la guerra nuclear, pero con unas consecuencias terribles. Otra curiosa predicción que hizo John Titor fue sobre una supuesta extraña enfermedad que había aparecido en las cercanías del año 2000, una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob que venía del consumo de carne de vaca infectada. Curiosamente, esta enfermedad que describe John se parece muchísimo a la enfermedad de las vacas locas y es una de las predicciones que más le gustan a los
a los que creen en John Titor, porque dicen que con esta sí que la pegó. Y bueno, también en los últimos meses John Titor se ha vuelto un poco más famoso porque otra de sus predicciones era la aparición de una enfermedad muy contagiosa y muy grave. Claro, Titor decía que en las cercanías del año 2030, una pandemia que acababa con gran parte de la humanidad. Titor en los foros lo describía como el nuevo SIDA. La historia de John Titor es muy curiosa. Yo creo que ha sobrevivido durante más de 20 años porque tiene muchísimos elementos interesantes que la rodean. La física que dice usar para viajar en el tiempo es física que existe. Tanto la física como la matemática y la tecnología que describe son todas posibles. Todo lo que dice es posible. Entiendo que esta es una de las causas que hizo que los participantes de estos foros de viajes del tiempo se interesaran tanto por él. El problema computacional, el del año 2038, que necesitan resolver, existe. Y como ya he dicho, hoy en día, año 2020, no ha sido resuelto. También la necesidad de usar una computadora, un ordenador IBM 5100, esto es posible. Las razones que describe Titor por las que necesita un computador de estas características es real. Si en el futuro quisieras emular los sistemas que se ven afectados, seguramente que con un IBM 5100 podrías resolverlo. Esto es lo que hace que la historia sea tan interesante y por lo que yo creo que sigue viva 20 años después. Pero también tiene algunos flecos. Uno de los primeros flecos que yo le veo tiene que ver con el fax que recibe Art Bell en el 98. En este fax se supone que estamos hablando de la misma persona, que es John Titor, solo que no había revelado su nombre. En este fax, John dice que su misión es la de averiguar qué pasó, que causó el problema del año 2564. Pero después, cuando aparece en los foros, no hace ninguna mención del 2564 y su misión es absolutamente diferente, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Esto es muy raro. O no son la misma persona, o si lo son, cambió, o si es una broma pesada, pues cambió el tema. Este es uno de los principales problemas que tiene esta historia. Hay mucha gente que dice que todo es un fraude muy bien montado por alguien que en el año 2000 es un informático, alguien o de finales de los 90 que estaba muy cerca a la computación, una persona que sería capaz de saber que existe un problema en el año 2038 y una persona que conociera muy bien los sistemas IBM 5100. También se dice que la descripción que hace John de esta guerra civil y de esta guerra nuclear del futuro se parece muchísimo a una novela de ciencia ficción del año 59 de un escritor estadounidense que se llama Pat Frank, que se llama Alas Babylon. Incluso dicen que hay similitud en lo de que viva en Florida, el nombre de la ciudad donde vive, y que podría ser sencillamente que se esté copiando a esta historia para echar su cuento de mentira. También en el año 2008, un programa de televisión italiano de investigación que se llama Voyager contrató a un detective privado para que se fuera a Estados Unidos a buscar todo lo que hubiera sobre la supuesta familia Titor. Y sorpresa, no encontró nada. No existe ningún Titor ni ninguna familia Titor en toda la Florida. Lo que sí encontraron fueron rastros de Larry Haber, que es un abogado que tiene los derechos comerciales de todo lo relacionado con John Titor. Esto es muy sospechoso.
Pero bueno, vamos a suponer que John Titor es un seudónimo. No tiene por qué existir una familia Titor. De hecho, hay gente que dice que Titor no es más que el seudónimo para decir Time Traveler Zero. Y la R no sé de qué será. Podría ser la inicial de su verdadero nombre. También apareció por ahí un alemán que se llama Johann Mayer, que dice que toda esta historia que cuenta Titor es un plagio a un libro suyo que nunca llegó a publicar, que se llama T1 Thor. Bueno, que si lo lees completo es Titor, Cronología y los 4 engranajes del tiempo. Supuestamente, según este alemán, él tenía 4 copias del manuscrito de su libro en el año 1986 y que una de ellas se la robaron en California. Pero bueno, esto también es bastante extraño, porque todo este cuento de John Titor es interesantísimo. ¿Cómo es que este Johann Mayer no publicó nunca su libro? No lo sé. Los que apoyan la existencia de Titor dicen que las divergencias entre sus predicciones y la realidad, bueno, pueden ser producto del mismo viaje que hizo John Titor, que cuando viajó a nuestro tiempo hizo que el futuro cambiara, que nuestra línea temporal se alejara de la línea temporal que él describe, y que desde ese 1975 todo sería diferente. También hay muchas fotos por allí que existen de supuestos viajeros del tiempo, que la gente dice que es el mismísimo John Titor. No sabemos si esta historia es real o es un fraude, pero sí que es muy interesante. Y bueno, queridos escuchas, ha llegado la hora de terminar el programa de hoy. Espero que les haya gustado. No me quiero despedir sin recordarles que Melted Metal es una producción del fukitifu.com. Nuevamente los invito a visitar nuestra web, no solo para que vean la traducción del fax original de Art Bell y las fotos de las máquinas del tiempo y de John Titor, sino para que visiten todos los artículos de nuestros otros programas, escuchen nuestra radio que tiene 24 horas del mejor rock sin interrupciones, y también los invito a escuchar los programas de mis hermanos del Fukitifu. Joey con su Drunk, con lo mejor del punk y el dark. Marky con sus 2 programas El Mundo Según Marky, con lo mejor de los años 90, y Popcorn, el magazine del pop. Y Johnny con su Todos Tus Muertos y ese legado de los músicos que ya no están con nosotros. Esto fue Melted Metal. Fue una producción del fukitifu.com y Didi Contreras. Te esperamos con más la semana que viene. Sintoniza Fukitifu Radio.